La semana pasada iniciamos con esta serie para los días miércoles que titulamos Jesús, la única respuesta. No es una respuesta, es la única respuesta. A cualquier situación, a cualquier circunstancia, usted puede encontrar siempre en Jesús la única respuesta. Hoy en esta noche vamos a continuar con esa serie y el título del mensaje, ahí lo puede ver usted en la pantalla. ¿Cómo se llama? Falsa filosofía versus o contra legalismo judío. Bueno, esta serie la estamos basando en la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 2, versículo 8, dice Pablo a los Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 11, vamos hasta el versículo 11. Porque en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que juntos oremos y pidamos al Señor que nos hable. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque si no fuese por la multitud de tus misericordias, no estuviésemos en este lugar esta noche. Estamos en tu camino, Señor, porque un día, Señor, tú tuviste a bien rescatar nuestra vida de las tinieblas y trasladarnos a la luz admirable de tu palabra, Señor. Queremos permanecer en ella, en la luz de tu palabra, en la verdad de tu palabra, Señor. Guárdanos de las filosofías falsas del mundo, pero también guárdanos del legalismo, Señor. Queremos mantenernos siempre, Señor, en el balance, en el equilibrio que tu palabra nos da, Señor. Ayúdanos en esta noche a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros a poder entender, comprender, discernir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén, así sea. Bien. Falsa filosofía versus legalismo judío. La palabra filosofía viene del griego philos, amor, y Sofía. ¿Hay alguna Sofía por aquí? ¿Alguna hermana que se llama Sofía? Bueno, esta palabra Sofía se traduce sabiduría. ¿Sí? Entonces, podemos definir la palabra filosofía como el amor por la sabiduría. Amor por la sabiduría. Pregunta: ¿toda filosofía es mala? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Tal vez. No. Si estamos entendiendo la descripción o el significado de la palabra filosofía, que es amor por la sabiduría, pues bueno, los cristianos nacidos de nuevo no debemos buscar o tener amor por la sabiduría de este mundo, pero sí debemos buscar amar la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, ¿dónde podemos encontrarla? Está contenida en toda la Biblia, todo el consejo de la Biblia. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice la segunda parte, los insensatos, que se traduce los tontos, los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Y se está refiriendo justamente a la sabiduría de Dios y a la enseñanza contenida en la Biblia. ¿Qué hacen los insensatos? La desprecian. Este mismo proverbio, en la versión Dios habla hoy, dice: la sabiduría comienza
por honrar, respetar y amar al Señor. Pero los tontos desprecian la honra, el respeto y el amor a Dios. Qué tremendo. Así que Pablo lo que está tratando de advertir en este tema que vamos a tratar hoy es acerca justamente de falsas filosofías, es decir, de amor por la falsa sabiduría que tenía en aquel tiempo, en el tiempo de los colosenses, tenía como propósito engañar a los creyentes y obviamente desviarlos del camino de la verdad o desviarlos del camino de la verdadera sabiduría, del camino que Dios tiene establecido en su palabra. Pero escuchen esto, hoy pasa lo mismo. Hay muchas falsas filosofías que andan por ahí afuera, pero que algunas de ellas se han metido a la iglesia, que tienen el mismo propósito, que desviarnos del camino de Dios, de la verdadera sabiduría de Dios. Déjeme leerle este mismo versículo, Colosenses 2:8, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ya dijimos que Pablo dice ahí en Colosenses 2:8, versión Reina Valera, dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ojo, que nadie los aleje del camino correcto. ¿Usted cree que está en el camino correcto? ¿Por qué? ¿Porque viene a casa de oración? ¿Por qué? Porque está en el camino de la palabra. Un ministerio jamás es considerado el camino correcto. Más bien, un ministerio debe predicar el camino correcto, para guiar a los miembros de una congregación por el camino correcto, ¿sí? Que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene, ahora ya no dice filosofías, dice que viene con ideas falsas. Yo quiero que mientras yo estoy leyendo estos versículos, usted vaya pensando cómo aún dentro de la iglesia se han metido ideas falsas. Se han metido supuestos iluminados de Dios con supuestas revelaciones de Dios. Entonces dice Pablo, pero no se dejen engañar por ese tipo de personas que vienen con ideas falsas, y luego añade ahí en la misma versión, y palabras que no significan absolutamente nada. Esas ideas, sigue diciendo ahí el versículo, vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Así dice la versión. Si usted tiene por ahí su Biblia o diferentes versiones de la Biblia, usted puede constatar esto. Este mismo versículo, Colosenses 2:8, pero en la versión Dios habla hoy, dice de otra manera, pero igual nos enseña. Dice Pablo, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, y ahora ya no dice filosofías o ideas falsas, ahora dice teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo o en lo que dice Cristo en su palabra, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Pregunta, ¿cuáles son algunos de los poderes que domina este mundo? La hechicería, la brujería, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el amor al dinero, ¿sí? Bueno, yo decía la semana pasada que luego en nuestro caminar diario nos vienen surgiendo preguntas y preguntas y preguntas, y una de las preguntas que más se hace la gente, tanto del mundo como cristianos, es: ¿qué me depara el día de mañana? ¿Qué me espera el día de mañana? Bueno, en la Biblia podemos encontrar en la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es autoridad, porque lo que dice Dios, eso se tiene que hacer. Bueno, la Biblia dice que Jesús es la única respuesta, no hay más. ¿Qué te depara mañana? Jesús la única respuesta. Ahí está en la Biblia. Por eso es que Pablo, al escribir a los colosenses,
Les dice en el capítulo 1, versículo 16, porque en Él es la respuesta, la única respuesta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo, digan conmigo, todo fue creado por medio de Él, pero también para Él. Así que ¿quién te creó? Dios nos creó. Pero anda una teoría, una falsa filosofía por ahí que corre y engaña a mucha gente diciendo que provenimos del chango o del mono. ¿Habrá alguien aquí que viene del mono? Bueno, nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios porque andamos en el camino correcto, en el camino de la palabra de Dios. Y no creemos esa teoría, no creemos esa idea falsa o no creemos en esa filosofía. Pero se dan cuenta cómo existen esas falsas filosofías que van entrando, tratando de engañar principalmente hoy en día a muchos jóvenes. ¿Sí? Bueno, al estudiar esta carta nos daremos cuenta que es una carta muy actual. Aún a pesar de que fue escrita hace más de 2000 años, su mensaje, el mensaje que vamos a ir descubriendo, como es este, aborda temas muy actuales que hoy en día estamos enfrentando todos los cristianos. Por lo tanto, ante toda la problemática que enfrentamos, situaciones de las que escribe Pablo, siempre usted se va a encontrar en los 4 capítulos que contiene esta carta a los Colosenses, usted siempre se va a dar cuenta que Jesús de una o de otra manera estará presentando Pablo de una o de otra manera estará presentando a Jesús como la única respuesta. Siempre, en cualquier situación. Recordemos entonces que Pablo, al escribir esta carta, está en un lugar no muy agradable. ¿Saben dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Colosenses? No estaba en su oficina, en su alcoba, muy confortable ahí. Estaba en la cárcel. ¿Sí? Y se ha sugerido que estaría por ahí en Cesarea, en Éfeso o en Roma. Donde quiera que haya sido, el asunto es que Pablo estaba en la cárcel. Usted y yo estamos aquí, estamos sentados en una silla confortable, pero Pablo estaba en la cárcel. De hecho, no solamente escribe Pablo ahí esta carta a los Colosenses, también escribe Filipenses, escribe Efesios y escribe Filemón. Se conocen estas cartas, estas 4 cartas, se conocen como las cartas de la prisión. Y aunque Pablo estaba físicamente encarcelado, su espíritu estaba totalmente libre para estar conectado con el Señor. Es decir, Pablo nunca perdió el sentido de la comunión con Dios. Y Dios, conectado con Pablo, lo inspira para escribirle a los colosenses y advertirles acerca de falsas filosofías y un judaísmo religioso. Dijimos entonces que la semana pasada dijimos que hay tornados, en este mundo se van formando tornados, pero hablábamos que hay tornados espirituales. ¿Cuáles son esos tornados espirituales? ¿Alguien recuerda de los que estuvieron la semana pasada? A ver ahí. Fuertes vientos de falsas doctrinas o falsas filosofías que chocan y hacen un impacto con los fuertes vientos de las verdades del Evangelio. Chocan estas dos fuerzas, si podemos decirlo de alguna manera, y cuando no se siguen, cuando alguien no sigue los principios de la palabra de Dios, o los recién convertidos, los débiles en la fe, corren el peligro de ser desviados del camino correcto ante este impacto de estos dos vientos, ¿sí? Bueno, eso era justamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Colosenses, que de hecho se llegó a conocer como la herejía de los colosenses. Surgió por ahí una herejía que le llamaron, ya sé de lo que me estás hablando de la herejía de los colosenses. A pesar del trabajo duro, diligente, de un hombre llamado Epafras, quien se dice fue el fundador de esta iglesia de los colosenses, la salud espiritual de sus miembros estaba en riesgo debido a que había surgido precisamente una herejía. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra herejía?
Allá. Una falsa doctrina, ok, vamos a tratar de darle el significado con mayor detalle. ¿Alguien sabe lo que significa herejía? A ver, piense un momento, porque hablamos de falsas filosofías, hablamos de herejías, ese es un hereje, pero ¿qué tiene que ver con una herejía o con un hereje? ¿Alguien que blasfema en contra de Dios? ¿Qué más? A ver, los que estudian en el Instituto Bíblico, aquí veo algunos. Herejía, ¿no sabe? A ver, aquí mi hermana. Una mentira, una verdad, a medias, haciéndola pasar como una verdad de Dios. Bueno, ok. Vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de la herejía. Herejía es escuchen esto, es una teoría o una creencia que es controvertida o por otro lado puede ser novedosa, ¿sí? Pero que está causada y está provocada por una falsa interpretación de los textos de la Biblia. Está equivocada y se contrapone contra la Biblia porque puede ser una supuesta revelación personal. Y esa falsa filosofía o interpretación equivocada de los textos de la Biblia o esa supuesta revelación entra en un conflicto con la verdad establecida en la palabra de Dios. Eso es una herejía. Por ejemplo, si yo les dijera, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué pensarían ustedes? Hereje. Bueno, déjeme decirle, hay quienes hoy en día, andaba por ahí uno que se decía ser el Hijo de Dios, ¿sí? Ahorita ya no está en este mundo. ¿Dónde creen que está? Y déjeme decirle, creyendo él y sus seguidores que era el Hijo de Dios, lo adoraban. Le componían cantos a él. Y todo el dinero que tenían y se lo llevaban a sus pies. Esa es una herejía. ¿Sí se entiende el concepto? Porque se contrapone con las verdades de la Biblia. ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? Se llama Jesús. Jesús, el unigénito, lo vimos la semana pasada. El unigénito, el primogénito de toda la creación. Se llama Jesucristo, el único que murió en la cruz del Calvario para redimirnos a usted y a mí de la maldición y la condenación eterna que nos esperaba. Bueno, aunque la iglesia de Colosas no había sido infectada por alguna herejía, Pablo les escribe para advertirles acerca de los peligros que había justamente de que ellos pudieran enrolarse en alguna herejía. Así que esta carta se conoce también como la carta preventiva. Ahora, ¿cuántos saben que es mejor la medicina preventiva que la medicina curativa? Es mejor. Esta carta nos va a ayudar a prevenirnos. Bueno, toda la Biblia en sí misma nos ayuda. Toda la Biblia contiene muchas advertencias. Por eso hay que poner atención cuando la Biblia nos advierte algo. Y hay falsas filosofías y hay creencias que rayan en el legalismo que están moviéndose dentro de la iglesia. No te pongas esto, no uses esto o aquello, etcétera, tantas cosas que ustedes ya conocen. Bueno, la semana pasada yo decía que la iglesia de los colosenses estaba conformada de dos tipos de personas, ¿recuerdan? Gentiles y judíos, que se habían convertido al cristianismo. Pero ¿cuántos saben que aun que nos convertimos al cristianismo, entramos en un proceso de santificación donde
donde vamos cada día buscando la limpieza y purificación de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Pero ese es un proceso. En otras palabras, nos vamos como desintoxicando de las cosas del mundo, ¿verdad? Bueno, esta iglesia tenía apenas 5 años de haberse fundado, lo cual significa que los gentiles creyentes y los judíos que se convirtieron al cristianismo estaban justamente en ese proceso de desintoxicación, como en el proceso que seguimos nosotros estando. Yo les decía la semana pasada que todavía hay algunos que venimos arrastrando o vienen arrastrando consecuencias de los pecados de la vida pasada, ¿verdad? Pero son consecuencias en ese caminar de irnos desintoxicando, pues cometimos pecados en nuestra vida pasada, Dios nos perdona de ellos, pero de las consecuencias nadie se escapa. ¿Estamos claros en eso? Bueno, la cultura de los gentiles, para entender un poquito qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, la cultura que tenían y desarrollaban y vivían a diario y practicaban los paganos, los gentiles, estaba plagada de muchos dioses a quienes ellos adoraban al sol, adoraban al águila, adoraban un montón de ídolos, y los creyentes ya convertidos se estaban sintiendo presionados a regresar a su antiguo estilo de vida pasado, de adoración a dioses, etcétera. El primer peligro que ellos estaban enfrentando, estos gentiles convertidos, es que podían ellos caer justamente en el paganismo del cual ya Dios los había sacado. Paganismo, pagano. ¿Han escuchado esta palabra, pagano? No seas tan pagano, por ejemplo. Bueno, ¿qué significa esta palabra pagano? Aquellos que adoran falsos ídolos. ¿Qué más? Porque a veces estamos ahí, platicando con los hermanos en la congregación, y luego nos referimos de algunas personas que todavía no son cristianos, que no conocen al Señor por alguna razón, y decimos, es que todavía Él es pagano. De hecho, déjeme decirle, todavía dentro de la iglesia hay mucho pagano. Vienen a una iglesia como esta, pero no han dejado su paganismo. ¿Qué es pagano? A ver, allá atrás. Un estilo de vida que no le agrada a Dios. Acuérdese, estamos hablando de que esta carta es muy actual, porque hay cosas que suceden en nuestro diario vivir que presenta Pablo ahí, pero al presentar situaciones que estamos en nuestro diario vivir, siempre Pablo está presentando a Jesús como la única respuesta. Entonces, la única respuesta para un pagano, para aquel que tiene un estilo de vida que no agrada a Dios, es Jesús solamente. Piense por un momento cómo nos conducíamos cuando andábamos ahí en el mundo. Cómo pensábamos, cómo hablábamos inclusive cuando andábamos en el mundo. En nuestro estilo de vida, pagano. Bueno, pagano es el término que se usa para designar a personas, principalmente en el tiempo de Pablo, que gobernaba el Imperio Romano, adoraban muchos dioses. Y a todos esos que adoraban muchos dioses se les llamaba paganos. Y por ende, todos esos adoradores de tantos dioses rechazaban obviamente y desconocían la creencia de un Dios único y suficiente revelado en la Biblia. Algunos conocían que había un Dios único y suficiente, no había otro, lo conocían de oídas. Algunos otros lo desconocían, por lo tanto ellos no tenían una creencia en ese Dios único y suficiente que estaba revelado en la Biblia, por lo tanto su comportamiento y su conducta era justamente como una persona que no conoce a Dios. Pregunta entonces, ¿habrá gente pagana el día de hoy dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y justamente al estudiar esta carta de Pablo a los colosenses, nos advierte Pablo a no hacer caso de esas falsas filosofías o judaísmo religioso o legalista, porque nos puede llevar a vivir un estilo de vida que no agrada a Dios, un estilo de vida pagano.
Hoy hay quienes, por ejemplo, no adoran una imagen, pero adoran el trabajo. Tienen a su Dios al cual adoran, el Dios del trabajo. Por eso se confirma esta afirmación que yo hacía. Dentro de la iglesia todavía hay paganismo. A veces dentro de la hay muchas... usted entra al YouTube, ahí en el internet, y empieza a poner ahí los servicios de algunas iglesias alrededor del mundo y se va a dar cuenta de algo que es peculiar. En muchas iglesias que no andan en la verdad, mezclan la verdad con la mentira. Lo puro o lo santo con lo profano. Y se practica un culto a Dios, supuestamente, haciendo suponer o pensar que es un culto cristiano o una reunión cristiana, cuando al que se está adorando es a la criatura y nunca al Creador. ¿Ha visto algún servicio así? Donde le dan más énfasis al supuesto ungido de Dios y a ese se le aplaude, ¿verdad? Bueno, hay quienes no adoran una imagen, pero sí adoran al Dios del dinero. Es más, yo le puedo asegurar así, que el día de hoy no hay personas aquí, en el día de hoy, porque prefirieron irse a adorar a su Dios, el trabajo. Mira, pues el miércoles esa es la reunión, no, mejor me espero hasta el domingo. Yo no sé a veces cómo hay quienes, cristianos, se dicen cristianos, y cómo pueden vivir alimentándose espiritualmente solamente cada domingo. No sé cómo podrán vivir espiritualmente, si es que están viviendo una vida cristiana espiritual. Yo puedo ver ese tipo de personas que su vida es tan inestable, así como las olas del mar, para arriba, para abajo, inconstantes en todo lo que hacen, en todo lo que piensan. Les vienen problemas, situaciones difíciles de la vida diaria que todos enfrentamos y no saben, porque no conocen el consejo de Dios, ¿verdad? Hay quienes no adoran una imagen, pero adoran más a su ministro que conocen. Puede ser su pastor, su profeta, su mentor. Hay quienes no adoran un ídolo, pero adoran a la esposa, adoran a los hijos, más que adorar a Dios, etcétera. Lamentablemente hoy tiene más influencia lo que dice un apóstol, un profeta, que lo que dice la Biblia. Esa es la verdad. Le creen más. Es que lo dijo, sí, pero ¿y qué dice la Biblia? Se cree más en una supuesta interpretación o revelación personal que lo que dice la Biblia. Escúchenme bien esto, mis hermanos. Todo lo que Dios quiso revelar acerca de Él, acerca de Dios, todo lo que tiene que ver con sus atributos, todo lo que Dios quiso revelar acerca de la persona de Jesús, todo lo que Dios quiso revelar acerca de la persona del Espíritu Santo, ya está revelado y está contenido en la Biblia. No hay nuevas y supuestas revelaciones del ungido de Dios que dicen, ahora yo les voy a compartir la última y más grande revelación que yo tengo. Ya todo está revelado y quedó plasmado en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, hay quienes creen más a la revelación. Es que Dios me reveló este sistema de crecimiento eclesiástico de la iglesia. Una ocasión alguien dijo, hablando, todo mundo queremos que la iglesia crezca en número de personas, aunque no crezcan espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que tengamos una iglesia numerosa. ¿De qué sirve una iglesia numerosa, pero anémica espiritualmente? ¿De qué sirve? De muy poco o casi de nada. Bueno, hay pastores o ministros que están tan afanados en que crezca la iglesia y están estableciendo métodos de crecimiento de la iglesia. Bueno, en una ocasión uno dijo, si ponemos en práctica este método, que es la última y más grande revelación del maestro de la Biblia fulano de tal, ni al Espíritu Santo necesitaremos. Herejía. ¿Esa será una herejía? Sí, esas son herejías. Entonces la iglesia de Colosas estaba en peligro de caer en el paganismo, por lo tanto Pablo los exhorta a perseverar en la fe.
Y esa exhortación es una exhortación que debemos también nosotros atender, porque estamos viendo que están corriendo todo viento de doctrina, y ante tanto viento de doctrina nos incluye a nosotros a perseverar en la fe. Miren el consejo de Pablo, Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Repito entonces esto. Pablo está exhortando a la iglesia de los colosenses a perseverar en la fe. Pregunto, hoy en nuestros días, ¿tendremos que perseverar en la fe? Sí. Entonces estas palabras son muy actuales para nosotros. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él, ¿en quién? En Jesús, dice, habitase toda plenitud. Cuando dice ahí esta última expresión del versículo 19, para que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, significa que todo lo que es la esencia de Dios, todo lo que Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es la autoridad, Dios es amor, Dios es suficiente. Bueno, todos los atributos de Dios, cuando Pablo dice, para que en Él, en Jesús, habite toda la plenitud, significa que todo lo que es Dios, la esencia de lo que Dios es, escuchen esto, está alojada o contenida en Jesús. ¿Quién habita en tu corazón? Jesús. Por lo tanto, ante cualquier situación adversa, cualquier problema que podamos tener, si Jesús es el Señor de nuestra vida, en Él habita el mejor consejo, en Él habita el mejor consuelo, que Dios es consolador. En Él habita el amor de Dios que nos envuelve, que nos fortalece. Entonces, ¿por qué no perseverar en la fe si Jesús lo tiene todo? ¿Sí? Entonces seguimos leyendo Colosenses 1:20. Acuérdese, Pablo les está hablando a los colosenses a perseverar en la fe. Dice versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ahí está la exhortación de Pablo, permanezcan bien fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, he sido hecho ministro. Por eso, el mensaje, cuando predicamos, los que predicamos la palabra de Dios, que debiéramos de ser todos, ¿cuántos predican la palabra de Dios? Debe de llevar como propósito principal que la predicación de la palabra de Dios contenga el mensaje de salvación que viene a ser la esperanza para aquel convertido, aquel recién convertido o aquel convertido a los caminos del Señor. Debe de ser la esperanza de que cuando terminen los días de nuestra vida en este mundo, tenemos una vida mejor que nos espera allá. Y déjeme decirles, así es una vida mejor, no la que luego aquí algunos predicadores ofrecen. En lugar de desertar del Evangelio, pues, que muchos han escuchado, los verdaderos creyentes debemos de permanecer sólidos en Cristo, quien es el único fundamento y la única respuesta. En Colosenses capítulo 2, versículo 4, sigue Pablo exhortándolos a permanecer o perseverar en la fe. Y luego dice Pablo, Colosenses 2, 4, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas significan palabras
saturadas de aparente sabiduría y de aparente humildad, pero con la misma intención que con las que se hablan, de desviar a alguien de los caminos del Señor. Versículo 5, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cuántos están firmes en la fe? ¿De veras estás firme en la fe? Porque si me estás diciendo que estás firme en la fe, escucha esto, va a venir la prueba de tu fe. A ver si realmente estamos bien fundamentados en la fe. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, estilo de vida. En el capítulo 3, versículo 1, sigue Pablo exhortando a que los colosenses perseveraran en la fe. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pregunta, según estos versículos, ¿cómo alguien puede mantenerse firme en la fe? Poniendo su mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales. Las cosas terrenales, estas van a mover nuestra fe, ¿sí? Pero cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, entonces vamos a poder estar firmes en la fe. Esta expresión que Pablo hace ahí, poner la mira, también se traduce en los originales en el sentido de pensar bien o tener la disposición interior correcta para pensar y actuar bien. La Biblia, la versión Dios habla hoy, este mismo versículo Colosenses 3:2 dice precisamente así: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Cuando tú estás ahí descansando, estás en un tiempo de reposo y empiezas a pensar, ¿en qué cosas piensas? Porque a veces regularmente pensamos, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Tendré para comer? ¿Cuándo se va a convertir mi esposa? ¿Cuándo se va a convertir mi hijo? ¿Cuándo se va? Y cuando empiezas a pensar en todo ese tipo de cosas, a la conclusión a la que llega la Biblia será, Jesús es la única respuesta. ¿Cuándo se va a convertir tu hijo, tu hija que no conoce al Señor? Jesús es la respuesta. ¿Qué va a pasar el día de mañana con tu vida? Jesús es la respuesta. ¿Tendrás para comer el día de mañana? Jesús es la respuesta. ¿Sí? Poner las cosas, poner la mira, mejor dicho, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los pensamientos celestiales, mis hermanos, solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales que están ahí expuestas en la Biblia. Y para poder entender las realidades de la Biblia, pues necesito abrir mi Biblia y leerla y meditar en ella y escudriñarla. Pero también para poder entender las realidades de la Biblia que me puedan llevar a tener pensamientos bíblicos, pues también al momento de que me expongo a la predicación de la palabra de Dios, tengo que disponer mi mente y mi corazón para que al momento, lo que yo estoy haciendo ahorita es tratar de explicarles los textos de la Biblia, poniéndole el verdadero sentido de lo que dice la Biblia, no quitándole ni agregándole nada, sino tratando de ponerle el verdadero sentido de lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo es muy claro cuando dice, piensen en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Entienden el versículo? ¿Sí se entiende? Digo, más claro que eso no puede ser. Por eso es que a veces hacemos uso de otras versiones de la Biblia, para que nos quede bien claro el principio que se está manejando y podamos entonces permanecer y perseverar firmes en la fe, mis hermanos. Porque hay mucho viento de doctrina que está desviando a mucha gente. Hay mucho legalismo religioso que está desviando a la gente. Hay muchas falsas filosofías que están alejando del camino verdadero a mucha gente. El mundo, los deseos de la carne, en aquel tiempo cuando Pablo escribe a los colosenses, estaban ejerciendo una presión muy fuerte sobre los miembros de la iglesia de los colosenses. Pero hoy pasa lo mismo. El mundo,
los conceptos y filosofías de allá del mundo están ejerciendo una fuerza muy fuerte contra nosotros los cristianos para desviarnos de los principios de la Biblia, ¿verdad? Yo les he hablado en otras ocasiones acerca de las modas. Las modas de este mundo están presionando a los cristianos para que nos tengamos el mismo comportamiento que tiene el mundo en cuanto al vestir. Es que es la moda. Y no solamente me estoy refiriendo al vestir. Bueno, hoy la moda es tener relaciones sexuales, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esa es la moda. También algunos suponen que una nueva moda que es muy novedosa es llamarme cristiano. Aunque no haya nacido de nuevo, pero con que me llame cristiano, ¿verdad? O una nueva moda también es las expresiones de aparente espiritualidad que luego usamos. ¿Se fijan cómo hoy los artistas mundanos que se juntan con una mujer y a los 6 meses ya traen otra, pero están ante sus auditorios y dicen, Dios me los bendiga a todos? Pero es un pagano. Es que es la moda. Es la moda decir, Dios te bendiga. Y la gente piensa, oh, wow, qué espiritual se oyó. Sí, pero es un adúltero. Es más, puede ser hasta un homosexual o una lesbiana. Bueno, la herejía, llamada la herejía de los colosenses, contenía 2 elementos básicos que son de lo que estamos hablando. 1, la falsa filosofía griega. Y 2, el legalismo ceremonial judío. Vamos a ver este primer elemento que contenía la herejía colosense, la falsa filosofía griega. Los griegos amaban el conocimiento y se enorgullecían tanto de tanto conocimiento que tenían que sus sofisticados conceptos filosóficos los llevaron a menospreciar justamente el mensaje del Evangelio. Consideraban que el mensaje del Evangelio era tan simple y por lo tanto, como era muy simple, no era para ellos porque no contenía así descubrimientos espectaculares. Consideraban el mensaje del Evangelio muy sencillo, muy simple, y ellos afirmaban que el mensaje del Evangelio era para los indoctos o para los ignorantes. ¿Cuántos creen el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos lo creen? Bueno, según los griegos de aquel tiempo, somos ignorantes si confiamos y creemos en el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos ignorantes hay aquí? Pues no le hace que me llamen ignorante, pero yo prefiero creer en las verdades del Evangelio que creer en las filosofías de este mundo, ¿sí? La herejía de la falsa filosofía tenía que ver con los gnósticos, ellos estaban orgullosos de tener una mente muy brillante, de tener una sabiduría impresionante, que consideraban esa sabiduría tan impresionante, ellos consideraban que estaba por encima aún de la palabra de Dios. Fíjese hasta dónde los ha llevado, o hasta dónde los llevó, porque hoy pasa lo mismo también. Hay gente que se cree tan brillante por los conceptos que tiene y los conceptos que maneja, que la palabra de Dios, no, la palabra de Dios no, eso es para los religiosos, es para los ignorantes. Yo pregunto, ¿Pablo era un ignorante? ¿Salomón era un ignorante? ¿Salomón recibió de la sabiduría de Dios? Pablo fue un hombre tan muy bien preparado, ¿sí? Por eso es que Pablo rebate justamente con los principios de la palabra de Dios las falsas filosofías de los griegos, pero las rebate con la sabiduría de Dios que había sido depositada en su corazón. En otras palabras, su falsa creencia y su falsa filosofía los llevó a pensar que eran superiores a Dios, ¿sí? Bueno, hoy el pensamiento de muchos que se dicen ministros o cristianos no está muy alejada del pensamiento gnóstico. Se creen muchos ministros o cristianos, se creen más buenos que Dios o más misericordiosos que Dios.
Algunos otros se creen más sabios y soberanos que Dios. Porque le dicen a la gente a las 3, 1, 2, 3, eres sano. O recíbelo ahora. ¿Y la soberanía de Dios? Bueno, esta filosofía griega, que desde luego era una falsa filosofía, decía que el Dios esencialmente santo, ¿cuántos saben que Dios es 3 veces santo? En Él no hay mancha, en Él no hay absolutamente nada que tenga que ver con el pecado. Él es absolutamente santo y su santidad lo rodea, dice la Biblia. Bueno, ellos creían en ese Dios santo, que ese Dios santo no podía tocar la materia, el hombre. Al hombre lo consideraban una materia. Y ellos decían que la materia era mala, la consideraban como mala. Pero de ese Dios santo que ellos consideraban, dicen ellos, decía su filosofía, que de ahí emanaban terceros con menor grado de santidad. De ese Dios santo seguían otro, un tercero y un cuarto con menor grado de santidad, y así sucesivamente, cada vez con una creciente pérdida de santidad. No sé si me estoy explicando. De Dios descendían algunos con una creciente pérdida de santidad, quienes se estaban despojando de la divinidad y de la santidad de Dios. Tan semejante al hombre, después surgió Jesús precisamente, quien dicen ellos que se despojó tanto de la divinidad y santidad de Dios, que por eso es que vino a este mundo, porque ya despojado de tanta santidad, entonces Él sí podía tocar al hombre. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Sin embargo, ellos en su filosofía creían que el sacrificio de Jesús en la cruz, solo, así en sí mismo, el sacrificio de Jesús en la cruz era insuficiente para la salvación. ¿Esa será una verdad o una herejía? ¿Será el sacrificio único y suficiente para que alguien pueda, el sacrificio de Jesús, para que alguien pueda obtener la salvación, sí o no? Bueno, ellos decían que no. Que aparte del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para obtener la salvación se le debía de agregar conocimiento, intelectualidad, sabiduría humana. ¿Verdad o filosofía falsa? Filosofía falsa, ¿sí? Entonces, la materia es mala, decían ellos. Ese Dios santo no puede tocar la materia al hombre. Bueno, ¿qué la Biblia no dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Bueno, es que ellos decían que Jesús se había despojado de su santidad y de su divinidad. Jesús, estando en la tierra, ¿era hombre? Sí, era hombre, pero también era un ser divino. Fue humano, pero también divino. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, ellos decían, no, el hombre no puede ser salvo por el mero sacrificio de Jesús en la cruz. Hay que agregarle al sacrificio de la cruz, hay que agregarle sabiduría humana. ¿Sí? Esa era la falsa filosofía que estaba corriendo en el tiempo de los colosenses. Pregunta, ¿estará surgiendo hoy lo mismo en la iglesia cristiana? Sí. Es que si no te bautizas no eres salvo. Si no te bautizas en agua, no eres salvo. Pregunta, ¿el bautismo en agua trae salvación al ser humano? No. Es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz, lo único que puede salvar a una persona de la condenación eterna. Lo demás son mandamientos que hay que cumplir, pero en esos mandamientos no está contenida la salvación en sí misma, solo en el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy hay quienes quieren añadirle a la salvación obras. Bueno, entonces, ¿es por obras o es por fe la salvación? Por fe. Pero la fe nos hace hacer buenas obras. Somos salvos por fe, pero una vez que somos salvos por fe, somos llamados a hacer buenas obras. ¿Se entiende? Bueno, sus afirmaciones desde luego eran falsas,
Porque Jesucristo es la revelación final y completa de Dios a la humanidad. Ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Juan 1:14. En otras palabras, todo lo que Dios quiso revelar, vuelvo a repetir esto, quiso revelar acerca de su persona, la persona de Jesús, el Espíritu Santo, ya está contenido en la Biblia. Ya no hay más revelaciones. Pero ellos decían, esta es la gran revelación, que el conocimiento que tenemos y la sabiduría que tenemos, esta es la gran revelación que tenemos. Y esto lo estaban hablando entre la iglesia de los colosenses, y algunos estaban siendo arrastrados a confundirse en su fe. Por eso Pablo les escribe a que perseverasen en la fe, que no se dejaran mover por estas falsas doctrinas. Pablo, en su defensa, entonces, expone a los colosenses la gran equivocación de esta herejía, confirmando que la superioridad y el carácter final de la fe cristiana, escuchen, está centrada y sustentada solamente en el sacrificio de Jesús. Si no hay derramamiento de sangre, no hay cristianismo. Si Jesús no resucitó, no hay cristianismo. Eso es ahí es donde está fundamentada y centrada la fe de un cristiano. Por eso Pablo les escribe Colosenses 1:15, y a lo mejor usted dirá, es que has repetido una y otra vez. Bueno, es que Pablo está rebatiendo todas estas falsas filosofías con estos versículos donde dice Pablo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, tronos, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, el primer lugar aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Pablo entonces también ataca la falsa filosofía de los griegos, que pretendía desviar a los gentiles convertidos de la iglesia en Colosas. Por lo tanto, en su carta, él se propone presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, y así se lo escribe a los colosenses. Los griegos decían, es que nuestra sabiduría y el vasto conocimiento que tenemos de las grandes filosofías que se manejaban en aquel tiempo, ellos pensaban y creían que eran superiores a Dios. Y Pablo se propone justamente presentar como único y perfecto a Jesucristo. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Falsa filosofía o legalismo judío. Bueno, esta era una falsa filosofía que estaba corriendo entre la iglesia de los colosenses, y Pablo advierte. Y esa advertencia que Pablo trae a la iglesia de los colosenses es una advertencia que nos involucra a usted y a mí, porque hay filosofías que están corriendo ahí, que no son verdaderas. Bueno, otro de los conceptos que Pablo rebate en su carta es el legalismo ceremonial judío. Bueno, así como los griegos afirmaban que para obtener la salvación no era suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz, que se le debía de añadir el conocimiento, bueno, asimismo los legalistas judíos enseñaban que la circuncisión era requisito indispensable para obtener la salvación. En otras palabras, no era suficiente también el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, debía incluir la circuncisión. Obviamente esta enseñanza estaba negando justamente la suficiencia de Cristo al añadirle obras para obtener la salvación. Pero Pablo vuelve a escribirles en su carta diciéndoles, miren que nadie los engañe,
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy en Colosenses 2:11, y luego dice ahí, en el cual también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. ¿Lo tienen ahí? Bueno. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la circuncisión literal consistía en cortar el prepucio del órgano viril, y al hacer eso era una señal de pacto. Es decir, el circuncidado era identificado como descendiente de Abraham justamente al ser circuncidado, cuando le era quitada esa parte del cuerpo. Una vez que era circuncidado, entonces ya venía a formar parte de la descendencia de Abraham, del pueblo de Dios. ¿Se entiende? Esto pasaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Significará que Cristo se tuvo que circuncidar? No. Ahora en el Nuevo Testamento, esto es muy importante, hermanos, la circuncisión se aplica a la salvación. Los creyentes somos sometidos a una circuncisión espiritual al quitar Jesús en la cruz del Calvario, por su sacrificio, el cuerpo pecaminoso y carnal que antes teníamos. En otras palabras, en el Antiguo Testamento se corta el prepucio del órgano viril, señal de pacto, descendencia de Abraham. En el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo en la cruz fue nuestra circuncisión, es decir, ahí en la cruz fue quitado de nosotros el cuerpo de pecado que heredamos por la desobediencia de Adán. Y una vez que nos fue quitado ese cuerpo pecaminoso, entonces surge en nosotros el nuevo nacimiento, y esa es la señal de circuncisión espiritual en nosotros, que produce en nosotros una nueva criatura en el momento en que nos convertimos a Cristo. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? ¿O se lo repito? Bueno, pues los colosenses no lo entendieron. No lo estaban entendiendo. Por eso es que Pablo les escribe, no se dejen engañar por los herejes legalistas judíos que están minimizando, menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, diciendo que para obtener la salvación tienen que añadirle la circuncisión. Y en la carta a los Corintios, Pablo, porque también los corintios fueron arrasados con esta plaga de falsas doctrinas y con este legalismo, Pablo les dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es. Es decir, no vas a ser más cristiano o más espiritual si te circuncidas, pero tampoco vas a ser más espiritual si no te circuncidas. O sea, nada es. ¿Me explico? Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, Pablo está rebatiendo este legalismo judío, esta creencia religiosa judía. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No significa que ya no pecamos. Significa que fuimos renovados ahora en nuestra mente, y este cuerpo en el cual está contenida nuestra alma está o debe de estar bajo el control del Espíritu Santo para que podamos mantenernos fieles a Dios. Entonces, dice, Cristo echa de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Se los voy a leer este versículo en otra versión que está mucho más claro, la versión Nueva Biblia de los Hispanos, Colosenses 2:11. Dice, también en Él ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne
mediante la circuncisión de Cristo. Bueno, en vista de que tanto los griegos como los legalistas judíos estaban negando la suficiencia del sacrificio de Cristo, la respuesta de Pablo siempre fue la misma a los colosenses. Cristo es y será por siempre, por los siglos de los siglos, Cristo será suficiente para todos. Por eso es que en Colosenses 1:15 dice, Él es el Dios, la imagen del Dios invisible Jesús, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Concluimos pues, debido a las herejías de tanto de los griegos como de los judaizantes, que en esencia, ya lo dije, negaban la suficiencia de Cristo para la salvación, es de esperarse que el tema central de la carta que Pablo escribe es justamente la suficiencia de Cristo para cualquier situación. Los herejes buscaban a Dios ignorando lo que Pablo escribió. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los herejes buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación, ignorando lo que Pablo escribió. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Los herejes adoraban a los ángeles pensando que podían los ángeles ayudarles a alcanzar la salvación, ignorando las palabras de Pablo a los creyentes, diciendo, cuando Pablo les escribe y les dice, en Cristo estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Practicaban ellos el ascetismo, que era el duro trato del cuerpo. Se golpeaban a sí mismos y cumplían con todas las tradiciones judías al pie de la letra. Pero estas cosas eran solamente sombra, en tanto Cristo era la sustancia. Todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que Cristo en el Nuevo Testamento vino a hacer como parte de su sacrificio perfecto. Entonces, ellos buscaban seguir cumpliendo al pie de la letra la ley, pero Cristo vino a ser la sustancia, la esencia, el centro donde descansa el verdadero cristianismo. Por lo tanto, aún a pesar de tanta oposición que ha tenido el cristianismo, la iglesia de Jesús, por parte de filosofías, legalismo judío, las palabras de Pablo a los colosenses siempre serán tan reales, tan verdaderas, tan confiables, diciendo Pablo, en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y de la verdad de Dios, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Termino leyendo los dos versículos que leímos al principio, Colosenses 2:8 y Colosenses 2:9. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Entendió el mensaje? No estamos ni del lado de las filosofías griegas, pero tampoco estamos del lado del legalismo judío. Estamos en el centro, en el balance de la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos de permanecer, para que entonces nuestra vida esté segura y esté completa en Cristo. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Levanta tus manos al Señor un momento. Cierra tus ojos. No permitas que nada te distraiga. Y vamos a cerrar este tiempo orando y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdanos a mantenernos siempre en la verdad de tu palabra. Que no nos vayamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor. Separados de ti nada somos. Abre tus labios, empieza a orar. Hay muchas cosas
que están ahí a nuestro alrededor tratando de hacer una presión en nuestra vida cristiana para desviarnos del camino del Señor. Clama al Señor y dile: Señor, ayúdanos, que cada día cuando nos disponemos para leer, para escudriñar tu palabra, tú nos reveles, Señor, esas cosas que a ti te plació dejar reveladas, plasmadas ahí en la Biblia. Córrenos la cortina, Señor, para que las verdades de tu palabra vengan a traer luz a nuestra vida cristiana, para que vengan a traer luz en nuestro caminar cristiano, porque la Biblia dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro caminar, Señor. Y ahora podemos entender y podemos conocer que tú solamente, Jesús, eres el único y suficiente Salvador para nosotros. No hay que añadir nada, Señor, porque tú ya nos diste la salvación, Señor. Tú no nos das la salvación y luego nos la quitas, Señor. Tú eres fiel, tú eres eterno, Señor. No hay nada, Señor. Tú eres inmutable, tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí es donde queremos permanecer, en la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Danos la revelación que tu Espíritu Santo nos puede dar, Señor, para seguir firmes, estables, inconmovibles, Señor. Este mundo, Señor, se está derribando a través de tanto conocimiento humano, Señor, pero nosotros queremos establecernos en la sabiduría de tu palabra, Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproches. Y Señor, esta noche te pedimos, danos de tu sabiduría, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que es pacífica, la sabiduría que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Líbranos del legalismo religioso. Líbranos, Señor.